¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Victoria Liendro, soy docente de historia, trabajo en la Agencia de Mujeres, Género y Diversidad, que funciona en el Polo Integral de las Mujeres. Es un organismo que depende de la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades. En esta ocasión formo parte del módulo 2, donde vamos a aportar los contenidos referidos a la diversidad sexoafectiva. Vamos a trabajar sobre las normativas que reconocen los derechos de las personas gays, lesbianas y trans, como también entender todo un proceso histórico de estigmatización, de segregación de las otras orientaciones sexuales, el por qué ha ocurrido todo ello y sin dudas sumar contenidos que a ustedes, a todo el equipo del sistema de salud, beneficie y siga construyendo conocimiento, porque de eso se trata cuando hemos pensado en la instrumentación de la ley Micaela en la provincia, es en la búsqueda de la mejora de calidad institucional para todas y todos y poder ofrecer desde el Estado provincial todos los servicios a los usuarios y usuarias de una forma adecuada. Bueno, a continuación vamos a presentar los contenidos referidos a la diversidad sexual y los derechos humanos. Este módulo fue marcado en esos conceptos porque claramente vamos a trabajar contenidos que para poder entender sobre qué es esto de hablar sobre diversidad afectivo-sexual y sin dudas transversalizar con los contenidos de derechos humanos. Desde la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades, que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, hemos diseñado un plan en materia de derechos humanos, donde claramente la diversidad sexual, las identidades de género trans son claramente contenidos y también políticas públicas a llevar a cabo, y por eso también dentro del marco de la ley Micaela están explicitados como tales. Para poder entender por qué hablamos de diversidad sexual y de identidades de género trans, hay que pararnos en este concepto y en esta idea y en esta praxis que tenemos y en esta tradición cultural que la tenemos internalizada, pero no la hemos desaprendido, y el objetivo con este módulo es sumar contenidos y poder desaprender aquello que está muy explicitado en nuestras conductas, en nuestros pensamientos culturales y demás. Por eso hablamos de pensamiento binario de género, ¿no? Este pensamiento binario de género es un dispositivo que está enclaustrado, por así decirlo, en nuestras prácticas culturales, en nuestras mentalidades, y que se ha ido, digamos, incorporando a partir de generaciones y generaciones, y que siempre se entendió el mundo desde esa lógica, ¿no? Y para poder empezar a entender este pensamiento binario, decimos que el mismo es concebido como una creencia de que la sociedad se divide exclusivamente en hombres y mujeres, y que tanto hombres como las mujeres son heterosexuales. Ahí hay una definición muy clara, ¿no? Que tanto varones y mujeres son y deben ser heterosexuales. Aclaramos, la heterosexualidad es una orientación sexual más de la que está presente y de la que forma parte de la humanidad, y es aquella que comprende la atracción sexoafectiva entre personas de sexo distinto y del género distinto. Digo, para tener ya una primera aproximación al concepto de entender cómo funciona este pensamiento binario, ¿no? Entonces, primer punto, decimos que tanto hombres como mujeres son concebidos como heterosexuales, y por ende todas las personas tienen ese tipo de orientación sexual. Además, este pensamiento contempla normas sociales, ¿no es cierto?, que son herramientas que se han ido sosteniendo a lo largo del tiempo
y que además ha sido la base de organización social de las sociedades a lo largo de todo un proceso histórico y que por ende no habría posibilidades de otras formas, de otras normas que pueden estar presentes en nuestra cotidianidad. Y fíjense que ahí hay un elemento también importante, que esto sí es muy marcado en las sociedades occidentales, que sabemos que la mayoría tienen una marcada raíz judeocristiana, y si nos trasladamos a esa raíz, digamos, de esa religión, es muy marcada la idea, por un lado, de la existencia de patriarcas, la existencia de que el único vínculo, ¿no es cierto?, para darle inicio a la humanidad es a través de un solo vínculo, una sola práctica, una sola forma de relacionarse que es la que ha dado origen a nuestras sociedades. También es limitante para las experiencias personales, además de excluyente y discriminatoria. ¿Por qué hablamos de limitante para las experiencias personales? Porque efectivamente todas otras experiencias que como seres humanos desarrollamos, las sentimos, las expresamos, van a ser excluidas por este sistema de pensamiento binario. O sea, y en esa exclusión, ¿no es cierto?, claramente les van a ser atribuidas a estas otras expresiones como un comportamiento inmoral, no válido para nuestra sociedad. Y fíjense ahí en la siguiente acepción, este sistema también construye valores, también genera opiniones, también genera y promueve experiencias, y eso claramente es lo válido, entre comillas, porque lo otro sería como lo desacreditado, ¿no? Además, bueno, impone claramente la existencia de dos géneros, ya decíamos el masculino y el femenino, y esta división se le atribuye a las personas antes, incluso, fíjense en que eso nos pasa cotidianamente, cuando nos enteramos de que hay un embarazo en camino y demás, y es allí donde empezamos, tal vez de una manera no consciente, a poder y a diseñar la vida de ese futuro naciente, de ese futuro infante, desde crearles conductas, expectativas, roles, y eso lo configuramos en los juegos, en los colores, en las expectativas que podemos diseñar sobre esas personas, ¿no?, sobre esos infantes y luego adultos. Eso es muy marcado, ¿no?, en nuestras concepciones culturales sobre el sistema binario, que es muy impregnado en nuestras prácticas. Y por ende, esta división inicial conlleva que si sos hembra, te tenés que identificar como mujer, y si sos macho, como hombre. Ese paradigma de sociedad claramente va a excluir al resto de las identidades de género que están presentes y que se manifiestan en nuestras cotidianidades. Por ello hemos entendido que ese pensamiento binario ha fijado un régimen. Y ese régimen no es solamente en lo sexual, en los vínculos, sino también en el sistema ideológico. Y fíjense cómo podemos entender el sistema ideológico, ¿no?, cómo se impregna y cómo ese dispositivo ingresa en nuestras mentes a través de la educación, a través de los libros de lectura, de los libros de cuento, la iconización de la idea de el príncipe y la princesa, esta idea también clara de que en las novelas lo vemos muy común. También es un sistema que en lo social se impregna fuertemente y lo vemos marcadamente en las configuraciones simbólicas, en la comunicación,
en las publicidades. En lo político también ha significado fuertemente. Primero, porque no solamente ha segregado a determinado tipo de mujeres a lo largo de la historia. Fíjense que las mujeres hayan trabajado fuertemente para garantizar el derecho político, a poder votar, como fue en la mayoría de los países del mundo a mediados del siglo XX. Pensemos que no ha dado lugar este mismo régimen a otras expresiones de género, pensemos en las personas trans o también en las otras concepciones de familia, ¿no es cierto?, compuestas por personas o parejas entre personas del mismo sexo. Es un pensamiento que ha constituido un régimen en otras dimensiones de nuestras vidas. También este mismo régimen, ¿no es cierto?, impone de una forma directa o indirectamente la heterosexualidad de todos los miembros de la sociedad. Eso ya lo dijimos anteriormente. Y nos pensemos de esa manera. Fíjense si es que constantemente las personas, entre comillas, que se autodenominan como heterosexuales, tienen que estar marcando si son heterosexuales o no. Es como que se da por sentado, pero fíjense, hace poco estuvimos celebrando el Día Internacional del Orgullo, donde claramente personas gays, lesbianas y trans en todo el mundo se manifiestan porque entendemos que después de haber vivido durante mucho tiempo en el ostracismo, en el silencio, en las negociaciones por nuestras existencias, poder manifestarnos en sociedades democráticas, donde hemos logrado normativas que protegen nuestros derechos, donde estamos transformando procesos culturales que más que nada apuntan sin dudas a desterrar las violencias. Sentirse orgullosamente de lo que sos es un ejemplo del ejercicio de la ciudadanía activa, ¿no? Y eso es el resultado de todo un proceso colectivo, sumado también al cuestionamiento que el mismo Estado se ha venido haciendo y que claramente en ese proceso hemos sumado aliados y aliadas que entendemos que las violencias ya no es el mecanismo para poder tenerlo o tener ese mecanismo entre nosotras y nosotros. Y ahí también, bueno, decía que este régimen se le asigna, ¿no es cierto?, virtudes éticas y morales a ese tipo de vínculos, entre comillas, hegemónicos, ¿no? Que el vínculo entre varón y una mujer o entre géneros diversos. La heteronormatividad es un sistema social e ideológico fundado en la creencia de que la heterosexualidad es moral y éticamente superior a cualquier otra forma de sexualidad. En estos días, si recorremos los medios de comunicación o quienes por ahí quieren hacer un trabajo más histórico y de búsqueda sobre los relatos en los últimos 40 años sobre cómo se concibió la homosexualidad, a esa orientación sexual que vincula una atracción sexoafectiva entre personas del mismo género o del mismo sexo, a siempre lo inmoral, ¿no?, a prácticas que no han sido bien vistas, ¿no?, en nuestras sociedades. Y fíjense cómo ese concepto es muy claro, ¿no? La heteronormidad fijó solamente para una orientación sexual lo que es propicio y para el resto lo ha considerado como una degeneración para nuestras sociedades. Y además este mismo régimen estigmatiza, denigra, margina, mata, yo agregaría ese concepto, y despoja de derechos a quienes no sean heterosexuales. Decía que en estos últimos días en Galicia hubo un acontecimiento terrible, fue un crimen de odio sobre un joven homosexual, militante, y la verdad que el ejercicio ciudadano de muchos habitantes, ciudadanos y ciudadanas de España en las grandes ciudades se manifestaron en contra de este tipo de prácticas. De eso se trata cuando internalicemos estos conceptos, de tener una ciudadanía activa para claramente trabajar en contra de todas las formas de violencias. Acá hay una manera de graficar justamente desde dónde estamos hablando, ¿no? Hablando que efectivamente la diversidad como un paradigma nuevo, ¿no es cierto?, contrario a
al paradigma de lo normal o de ese régimen heteronormativo, planteamos esto desde las perspectivas de género, planteamos la necesidad de pensar sociedades donde le demos voces a toda esa diversidad sexual, étnica, corporal, y fíjense en donde podemos encontrarnos. En lo personal, yo me encuentro en ese mundo mucho más diverso que contempla esa diversidad corporal, étnica, sexual, religiosa, que está allí en el medio, ¿no? De los dos extremos. Esos extremos han sido construcciones falacias que no han servido para entender a las sociedades y hoy con el auge de todos estos movimientos, fruto también de la liberación sexual de los años 60, 70, de los grandes regímenes políticos, sociales que han caído y que no han servido como pensamiento de una sociedad binaria, los regímenes dictatoriales que impusieron formas, conductas, hasta formas de concebir familias que deberían ser, han caído y con este aporte en los últimos años de las perspectivas de género, las militancias feministas, los movimientos de la liberación homosexual, los movimientos trans, han aportado enorme a entender una sociedad mucho más diversa, ¿no? Como así también los colectivos sociales vinculados a las personas con discapacidad, que promueven los derechos claramente para garantizar que tengan un trato digno en nuestras sociedades, como los movimientos afrodescendientes, los movimientos que también defienden los derechos de las personas originarias. En las sociedades, digo, todo esto ha puesto en tensión ese modelo clásico de concebir a la sociedad, ¿no? Y me parece que esta gráfica nos lleva a reflexionar sobre ello. ¿Dónde nos paramos? ¿Dónde estamos? Y para poder asentar justamente este concepto de diversidad, vamos a trabajar o vamos a elaborar solamente sobre lo sexual, ¿no? La diversidad sexual está en todas las personas, o está entre nosotros y nosotras. Los seres humanos somos sexuados, sexuales y distintos. Tenemos una orientación sexual, un cuerpo sexual y una identidad de género y expresamos nuestro género de forma diferente. Cada persona tiene, como dice claramente en esa primera aproximación, ¿tenemos una orientación sexual? Sí. Ahí hablábamos de dos, de la homosexual y de la heterosexual. Hay otra orientación sexual, o es una de las que más se conoce, o está reconocida como tal también, que es la bisexualidad, que es aquella que expresa la construcción de vínculos afectivos sexuales a géneros diversos o a un mismo género. Entonces podríamos hablar de tres orientaciones sexuales que conocemos o que son las más conocidas o las más nombradas, ¿no? Que es la heterosexual, la homosexual y la bisexualidad. Después también allí en la primera aproximación, y esto hay que entender, la sexualidad ya no concebida desde el paradigma biologicista, esto que muchos y muchas de nosotros y nosotras crecimos con esta idea de que solamente era la única forma de entender la sexualidad era lo reproductivo, y no vincularlo con otras herramientas y otros elementos que hacen a la sexualidad íntegra del ser humano, que son los afectos, que son las vinculaciones con otras formas, el amor también, que puede sonar un poco muy cursi, pero también este concepto claro de la sexualidad con los nuevos aportes es entender como un elemento fundante en la integralidad de la salud de cualquier ser humano, de la salud mental y física de cualquier ser humano. Así se concibe hoy la sexualidad, y no pensando solamente en la reproducción como el único horizonte para nuestra existencia en nuestros lugares. Después hablamos
¿Hay una identidad de género? Sí. ¿Todas las personas tenemos una identidad de género? Sí. Los géneros más conocidos, vuelvo a remarcar género, entendiendo como una construcción cultural, ya no vinculado a lo genital, sino la identidad que una persona va definiendo en base a lo que concibe en determinado momento histórico y en determinadas realidades sociales. Digo, pensarse como mujeres hace 100 años era de una manera y pensarnos como mujeres hoy es de otra manera. Digo, para que quede claro, fíjense en cómo se la concebía a las mujeres en sociedades de hace 100 años, sin ir muy lejos, sociedades nuestras occidentales, donde no tenían derecho, políticos sobre todo, donde no accedían a determinadas libertades, por así decirlo. Fíjense en la vestimenta de las mujeres de hace 100 años, 80 años, los lugares de las mujeres en aquellos momentos al hoy. Hoy tenemos mujeres al frente de estados, tenemos mujeres en los espacios de decisión política, sindical, en los espacios de las gerencias de los hospitales, en los lugares de la política sanitaria, tenemos mujeres, digo, por eso de entender el concepto de género de lo femenino hace 100 años como una construcción social e histórica, al hoy es lo que hay que entender, que esto de justamente la identidad de género que hoy expresamos, que tenemos y que además expresamos, no es la misma que hace 100 años. Eso claramente lo han visto con otros aportes de otros colegas que para este curso que han diseñado para poder entender este concepto de género. Decía, y expresamos nuestros géneros de forma diferente. Claramente, Victoria en este caso concibe lo femenino, lo integra y expresa de acuerdo a lo que ella concibe lo femenino. La expresión de género tiene una consonancia con la misma cantidad, por así decirlo, de seres humanos en el mundo. Si hay 6.000 millones de habitantes que expresan un género, por ende podremos decir que cada uno y cada una expresa un género acorde a lo que consigue. Cuando hablamos de diversidad sexual, hacemos referencia, vuelvo a hacer hincapié en esto, a todas las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y diversidades corporales, desde una visión mucho más amplia respecto de los estereotipos sociales establecidos. Estos estereotipos sociales establecidos, fíjense, es esta filmina, ¿no? Tanto el azul como el rosa han sido elementos constituidos y en el medio, bueno, nos encontramos todas, todos y todes con su diversidad. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual hablar de diversidad sexual y derechos humanos implica hablar de diversidad sexual y derechos humanos. Toda persona tiene una identidad de género y una orientación sexual y es importante remarcar que una no depende de la otra. Esta acepción que hay al último, que es toda persona tiene una identidad de género y una orientación sexual, queda claro en esto. Yo puedo tener una identidad de género, pero mi orientación sexual puede ser homosexual. Mi identidad de género y mi expresión puede ser femenina, pero mi orientación sexual puede ser heterosexual o puede ser homosexual. Por más que sea una persona trans, sí. Y esto es importante remarcar que una no depende de la otra. Y allí, para poder entender esto, de las desigualdades de géneros que se han dado históricamente en los procesos históricos de nuestras sociedades, la teoría feminista pone en relieve la existencia de desigualdades de género en diferentes ámbitos. Ya ahí damos los ejemplos, claramente en la política, en el deporte, en la toma de decisión, en
en nuestras cotidianidades, en los simbólicos también. Y ahí dice, los análisis al respecto no han dejado de señalar que la subordinación y la discriminación son una realidad para la gran mayoría de mujeres y las llamadas disidencias de la cultura heteronormativa. Y ahí quiero dar pie a esto que lo toma una autora argentina, que ella es Dora Barrancos, donde ella pone en tensión estos dos conceptos que lo viene desarrollando en mi exposición, ¿no? Por un lado, el ejercicio de la ciudadanía, cuando se van logrando reconocimiento de derechos. Y ahí claramente el Estado Nacional, a medida que empezó, o cuando se constituyó el Estado Nacional que conocemos, claramente tenía dispositivos vistos desde hoy que han restringido el ejercicio de la ciudadanía. Yo daba el ejemplo de las mujeres, pero también pensemos en las comunidades indígenas, ¿no? Hoy, si bien están reconocidos en la Constitución Nacional sus derechos, sus existencias, sus tradiciones, pero en la praxis aún eso no está sucediendo, ¿no? Ese Estado-Nación que en la Constitución Nacional dice somos todos iguales ante la ley, sí, somos todos iguales ante la ley, eso es muy claro. Yo le agregaría, somos todos iguales ante la ley. Justamente esta autora plantea esta tensión existente entre el género, ¿no es cierto?, entre este vínculo sexoafectivo y de expectativas y de roles que hubo, que se pensó desde una forma ya, digamos, anacrónica, a los nuevos aportes que ha hecho la teoría feminista en, bueno, esas relaciones han sido desiguales. Y esa desigualdad claramente hoy, con el reconocimiento de los derechos, ha generado una tensión para poder ejercer efectivamente esa ciudadanía. En su momento decíamos, se restringió la ciudadanía política hacia las mujeres, ya lo marcamos el ejemplo, pero que además también ahora en los últimos avances esa tensión se evidencia cuando hay reconocimiento de derechos. Y ahí comprendemos otros tipos de dimensiones, ¿no? En lo civil, en lo social, en el reconocimiento a las identidades de género. La Argentina, en el año 2012, sancionó una normativa que reconoce la identidad de género de las personas trans, por ende inicia un camino de reconocimiento de la ciudadanía de las personas trans. Hay un claro ejemplo allí de sentido. Pasó con el voto femenino en el año 51 cuando vota. La modificación de la reforma constitucional del año 47 generó tensión claramente porque eso era también evidenciar la desigualdad en las dimensiones de la política y por ende ese Estado Nacional tuvo que ampliar más horizontes de reconocimiento del derecho. Este nuevo ejercicio de la ciudadanía vinculados a la soberanía del cuerpo. El año pasado Argentina, hacia finales del año, aprobó una normativa que fue una demanda histórica de los cuerpos gestantes en la Argentina, de toda una militancia, de un activismo feminista, todo un aporte teórico y práctico desde hace más de 30 años y que llegamos a la aprobación de esta normativa, que es la interrupción voluntaria del embarazo, donde allí estaba en juego la soberanía del cuerpo de los cuerpos gestantes. Eso es lo que se ponía allí en evidencia. Por un lado, el Estado que comprendía que no debía ser así, pero por otro lado, los movimientos de la diversidad sexual, los movimientos feministas, planteaban este ejercicio de la soberanía. Ahí se evidencia otro ejemplo más claramente, como también fue cuando se sancionó la modificación del Código Civil en el año 2010, en entender también los derechos de las familias homoparentales o constituidas entre personas del mismo sexo, también puso en tensión
con esa idea del Estado Nacional de que no tenían que ser reconocidos. Sin embargo, el movimiento de la diversidad sexual con el movimiento feminista pusieron en la agenda pública ese derecho, y el Estado argentino tuvo que reconocer los derechos de esas familias. Y ahí al último plantea esta autora, bueno, se trata de un amplio espectro que contiene estas tensiones constantes y que están visualizadas en el ejercicio de los derechos políticos. También son de naturaleza social, esto de las prácticas culturales y sociales que hoy las vemos, en lo cultural, las identidades y el reconocimiento. Todos estos elementos hacen a esa tensión que hoy existe entre el ejercicio de la ciudadanía de parte de todos estos colectivos sociales y lo que el Estado Nacional nos impuso como el único rol o el único horizonte de cómo debía ser la sociedad. Y sumando también a lo que plantea otra autora, que es Diana Maffia, la propia también Dora Barrancos, ella hablan de, bueno, cómo miramos entonces todos estos avances que hoy, digo, inclusive veamos hacia adentro del sistema de salud, encontramos estas tensiones, ¿no? Con la sanción el año pasado de la IBE, con la atención integral de las personas LGBT y específicamente las personas trans en el sistema sanitario. Bueno, es tomar este enfoque que nos aporta la perspectiva interseccional, que es reconocer que no solo las mujeres padecen poco ejercicio de la ciudadanía, sino que también están los otros colectivos sociales que yo recién estaba nombrando, que también están y estamos solicitando y exigiendo el ejercicio de la ciudadanía en todo el espectro de nuestras vidas. Y ella dice, los sectores populares, ¿no? Los sectores que han sido marginalizados por cuestiones de clase. Pensemos con la pandemia, cómo repensamos el sistema sanitario, ampliando la cobertura a amplios sectores que ni siquiera tienen conocimiento de los servicios que el sistema sanitario ofrece, ¿no? Va a haber que repensar ya no esta idea de ir a determinados lugares para la consulta médica, sino también cómo descentralizamos aún más este sistema que hoy por hoy claramente compartimos. La pandemia nos hace repensar que los sistemas, como han sido diseñados, hoy tienen que fragmentarse aún más para poder estar cercanos y cercanas a los usuarios y usuarias, ¿no? Ese es un claro ejemplo, y obviamente llegar a estar en aquellos sectores de los sectores populares y que han sido marginalizados y aún más con este contexto de pandemia. También sumar las inquietudes, las demandas de los colectivos sociales que plantean, ¿no es cierto?, disonancias con ese régimen heteronormativo que expliqué anteriormente. Hablamos de las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, travestis, transgéneros, intersexuales y personas no binarias. También es una demanda, ¿no es cierto?, de colectivos que plantean romper con ese modelo binario y claramente no identificarse con ninguna de las etiquetas, sino que plantean formas de vidas mucho más horizontales, democráticas, respetuosas. También esta autora plantea sumar las demandas de los colectivos originarios, porque bueno, se los sigue considerando, y esto sí es muy marcado, por más que hayan obtenido derechos y reconocimientos constitucionales y demás, de una manera inferior, ¿no? Porque sigue presente este arquetipo de que el argentino es el blanco que vino, o es que vino de los barcos, y no vemos las otras realidades o migrantes, ¿no es cierto?, en los últimos años que llegan de países vecinos. Romper con ese modelo de arquetipo que
ha fijado el ser nacional, ¿no? Y por ende también los grupos inmigrantes, fíjense en la inmigración que nos siguen enseñando en las escuelas, la inmigración fruto de hace 100 años, de los barcos, los inmigrantes europeos, que aclaro, venían los pobres, porque los ricos decían quedarse en Europa. ¿Para qué van a venir a un lugar donde desconocen de todo? Pero estuvo muy presente esta idea racial, esta idea de que ese era el progreso, y eso ha generado estigmatizaciones, ha segregado a amplios sectores de la sociedad, pero en los últimos años, con la sanción también de la ley de inmigración y con este paradigma de los derechos humanos, se ha concebido estos grupos de los inmigrantes con todo lo que implica, ¿no? Migrar. En los últimos años hemos visto procesos de migración por cuestiones económicas de los países cercanos a nuestro país, que han llegado a nuestro país y a nuestra provincia, que han migrado por cuestiones económicas, políticas, sexuales también. Hay un fenómeno enorme de migraciones de mujeres trans de los países cercanos a nuestro país, porque Argentina se ha convertido en lugar de vanguardia en el reconocimiento de los derechos de las personas trans, desde la sanción de la ley de identidad de género hasta esta normativa que se sancionó últimamente, que es el cupo laboral trans, donde se reserva el 1% de la Administración Pública Nacional para que sea complementado por personas travestis, transexuales y transgéneros que vivan en nuestro país. Digo, todos estos elementos hay que tomarlos para poder claramente hacer un uso, una exigencia del ejercicio de la ciudadanía frente a este Estado nacional. Y allí, por último, acercarles normativas que promocionan los derechos a personas LGBT y cómo estas normativas, que si bien acá están evidenciadas y demás, yo les voy a dejar también para que podamos entender cómo en esas normativas claramente lo que está presente es el trato digno, ¿no es cierto?, que debe ser, sin dudas, desde la atención al usuario y a la usuaria al sistema de salud, hasta todo el proceso que conlleva su atención íntegra. Las personas trans, gays y lesbianas deben ser respetadas en su integralidad. Y allí tenemos estas normativas de la Ley de Educación Social Integral, una normativa que está muy vigente, sobre todo apuntada al sistema educativo, pero que también apuntala a la formación íntegra de cada efector público. La ley que garantiza el reconocimiento de las familias entre personas del mismo sexo, el año 2010, se modificó el Código Civil al respecto, la ley de salud mental, que a las personas trans las concibe ya no desde una concepción de disforia de género, sino también la transexualidad pasa a reconocerse como una identidad de género más, y no así concebirse como una enfermedad como se nos ha concebido históricamente. La ley de identidad de género, sancionada en el año 2012, que establece nuestro reconocimiento psicosocial en el Documento Nacional de Identidad. La ley de sangre, ¿no es cierto?, que también desestigmatiza a las personas gays y trans, que también hemos sido segregados por esa normativa históricamente. Bueno, hay una nueva concepción al respecto. El cupo laboral trans, que es el decreto que sigue vigente, pero ahora con la normativa que se aprobó hace pocas semanas, claramente la Argentina se convierte en un país protector de los derechos de las personas gays, lesbianas y trans. Y para cerrar, hay un glosario que también va a quedar para entender esto, ¿no?, que es un gay, varón que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia otros varones, lesbiana, mujer que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia otras mujeres, la persona bisexual, que dijimos que es una orientación sexual, persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas del mismo género y del género opuesto. Una persona trans es un vocablo que refiere precisamente a las personas travestis, transexuales y transgéneros
a veces etiquetar a cada uno y a cada una de las personas trans requiere de poner etiquetas. Yo soy más del uso del universo trans, de las personas trans como forma de referirnos a nosotras y nosotros. Y las personas intersex son aquellas personas cuyos cuerpos, cromosomas, órganos reproductivos y genitales no se encuadran anatómicamente dentro de los patrones sexuales que constituyen el sistema binario varón-mujer. Históricamente a esta población se la llamó personas hermafroditas. Las ciencias médicas han construido también un discurso estigmatizante hacia las mujeres y hacia todas aquellas personas que rompían con el modelo heteronormativo, ¿no? Digo, la homosexualidad fue despatologizada recién en el año 1990 y fue todo un constructo de las ciencias médicas que ha concebido históricamente la homosexualidad como una práctica inmoral, degenerativa, un comportamiento que no condecía con nuestras sociedades. Lo mismo pasó con la transexualidad. Por suerte y gracias al movimiento feminista, al movimiento de la diversidad sexual y a la política que ha repensado desde otro lugar, desde el respeto hacia todas y todos, hoy hay derechos que garantizan poder tener un proyecto de vida más digno. De eso se trata cuando hablamos de las normativas. Por eso hacemos hincapié fundamental en la formación íntegra de cada efector público. Y bueno, dentro, como siempre marcamos, allá hay un recursorio donde funciona el Polo Integral de las Mujeres, es en República de Chile 611, en el primer piso funciona la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades, donde allí está la Agencia de Mujeres, Género y Diversidad. Gracias por la atención, gracias por seguir formándose. Hay que romper esa idea de que yo ya estoy formado y formada, sino que siempre cito a un proverbio chino: mientras viva, estudiaré. Así que les agradezco la atención y vamos en la búsqueda de la calidad institucional que tanto buscamos. Gracias.